plataforma sinfronteras.media. Es un gusto estar con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de la nueva sociedad, de otro mundo posible y así, sumando nuestras fuerzas con todas las posibilidades que hay en esta construcción del reino de Dios que Jesús ha venido a establecer en medio de nosotros, donde todos puedan tener voz y vez, participación y respetado en sus dignidades, en sus derechos, y no tanto a veces manipulados por grupos hegemónicos económicos que hoy controlan toda la información posible para que estemos así como esclavos, obedeciendo lo que tenemos que comer, pensar y vestir. Entonces creo que nuestra tarea es hacer una comunicación abierta en donde todos puedan participar, dando también su opinión en esta construcción de la nueva sociedad que queremos establecer. Y para dialogar con nosotros hoy tenemos la dicha de tener con nosotros Mauro Larrea, que es un comunicador social y también un especialista en opinión pública, para compartir con nosotros algunas experiencias y de cómo también nosotros estamos viviendo en este contexto electoral aquí en Ecuador. Bienvenido, Mauro, para compartir con nosotros en este momento este contexto actual que estamos viviendo. Muchas gracias, Alcides. Gracias por la invitación. Aquí en Ecuador, en estos días, estamos en un contexto electoral de las próximas elecciones que se va a realizar el 9 de noviembre. Y claro, hay una polarización, hay así mucha falta de información, la opinión pública no está así tan esclarecida de todo el contexto que estamos viviendo. Mauro, a partir de la comunicación social que crea conciencia, comunión, participación, ¿cómo usted analiza este contexto social que estamos viviendo en este momento aquí en Ecuador? ¿Cómo está la opinión pública para nos ayudar a entender dónde nos situamos? Muy bien. Es oportuno empezar a analizar estos temas porque nos permiten un poco que a través de los análisis se pueda interpretar la realidad y se pueda establecer qué está pasando en esa dinámica social, ¿no? Que a veces parece que es tan caótica, pero tiene una lógica que se la puede analizar. Creo que es importante decir que cuando hablamos de opinión pública, estamos hablando de democracia, porque la opinión pública es una reflexión sobre la democracia. Claro. Entonces, parto de eso, que es una verdad muy general, pero que es importante entender desde esta lógica. ¿A qué responde la opinión pública? La opinión pública responde precisamente al análisis y a la reflexión sobre la democracia. Dentro de esa construcción de opinión pública hay varias formas de construirla desde la representación política, porque cuando hablamos de democracia estamos hablando de representación política. Lo que nos lleva a preguntarnos cómo se está construyendo la opinión pública, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué papel están jugando los medios en la construcción de una opinión pública? ¿Están cumpliendo su papel? Los medios están cumpliendo su papel en democracia, porque los medios, como su palabra lo dice, son unos mediadores de la realidad. Sí. Es muy importante hacernos estas preguntas y comenzar a desmenuzar, como decía un profesor mío, a desnudar a la realidad. Los medios han creado, tienen un papel importante. ¿En qué sentido dentro de esta estructura de producción de sentido? En el sentido de que los medios pueden crear un clima de opinión frente a los temas, ¿no es cierto? Ese clima de opinión
tiene que ser un clima, es un clima de opinión que está respondiendo a intereses específicos que no necesariamente son los intereses de la sociedad. Ese es un problema, un primer problema que podemos establecer dentro de de esta etapa que estamos viviendo, de esta etapa electoral que está viviendo el país. Hay intereses, la población debería estar informada, debería de las propuestas de los candidatos, ¿no? Es de lo que debería estar informada. No si es que, no de los escándalos, no de las personalidades, no de banalidades que, que, como algunos autores lo llaman, crea la sociedad del espectáculo, Sí. sino de sus propuestas y a partir de esas propuestas tomar una decisión racional, razonada sobre por qué opción con la que se identifica, por qué opción además no solo identificarse, que es un proceso individual, sino un proceso colectivo, por qué opción cree que le va a hacer bien a un país, no solo individualmente. Individual. Ujú. Sí. Ya actualmente ya no se hace así las campañas como se hacía hace algunos años, ¿eh? Hoy se usa mucho las redes sociales, ¿no? Principalmente el TikTok, ¿no? Que es más el espacio que muchos candidatos están usando. Y a veces, como usted decía, a veces es para desmoralizar el otro, para que se no crea opinión pública, ¿no? Crea polaridades, ¿no? Que no ayuda a un proceso de discernimiento de propuestas que interese a la nación, al país, ¿no? A grupos individuales. ¿Cómo trabajar esto? Eh, es importante porque si lo analizamos desde la perspectiva de la creación de opinión pública, eh, los medios tienen un papel fundamental en la repetición de mensajes, Sí, digamos. Cuando un mensaje se repite, como todos sabemos y como la historia nos ha demostrado, cuando un mensaje se repite muchas veces se convierte en realidad, aunque en realidad no lo sea. sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Una mentira dicha muchas veces se vuelve verdad. Así es. Sí, Entonces, los medios vemos que circula información falsa en las redes sociales, por ejemplo. Este es un caso muy paradigmático. Circula información en las redes sociales y un medio de comunicación toma esa información y la reproduce. Entonces uno se pregunta, eh, ¿cómo es posible que un medio de comunicación que tiene el papel periodístico que es fundamental de verificar una información que sí, está en las redes sociales y no la verifica, sino que la reproduce? ¿Qué intenciones tiene detrás de esa reproducción? Una reproducción, me refiero, de un hecho que no ha sido contrastado. claro. Y eso es lo que está pasando mucho, porque los medios están tomando posición por lo que se llama posicionamiento ideológico, ¿no es cierto? En los medios. Sí, Están tomando un posicionamiento ideológico respecto a una tendencia con la cual se identifican. Entonces, a una tendencia le adjudican eh, de forma positiva y a otra tendencia le adjudican de forma negativa. Ahí podemos ver cómo se está creando la polarización. Digamos que en esa lógica los medios están aportando a crear polarización, ¿sí? Porque están reproduciendo mensajes, no están dando espacios por igual a todos los candidatos. A unos les dan más espacio, a otros les dan menos espacio, a unos les califican con adjetivos, a otros no les califican con adjetivos. Todo esto va configurando en la sociedad precisamente una polarización que, que irónicamente es la que después los medios en sus editoriales critican, claro. Sí, cuando ellos están favoreciendo a esa polarización. Entonces, es un,
una necesidad de que exista autocrítica en los medios, ¿no? Porque así como existen para todos los actores de una sociedad críticas y quien les pueda decir, miren, a los políticos, miren a las universidades, a los gremios, a todos los sectores de la sociedad, se les pueda criticar, los medios también deben acoger las críticas y deben ser autocríticos con esa realidad. Pero creo que ese es uno de las falencias fundamentales que tenemos, la falta de autocrítica de los medios sobre estos temas. Sí. Dentro desse contexto, né, de, de, eleições e todo, dá a impressão que há uma manipulação da intenção de voto, né, principalmente por estes grandes grupos econômicos que manipulam um pouco toda a informação, né, porque têm interesse, né. Então, há esta manipulação para favorecer determinado grupo político, determinado candidato. Esto que acabas de preguntarme es muy interesante porque sí, desde una lógica, digamos, neoliberal, nos han dicho que el Estado es un enemigo del individuo, ¿no es cierto? Y así nació el Estado. El Estado fue creado precisamente por un Estado liberal, y el Estado era planteado como un pequeño núcleo de administración del país, del Estado, para que los individuos sean libres, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Porque eso es el liberalismo decimonónico del que estamos hablando. Con el tiempo resulta que los sectores de la sociedad comenzaron a volverse más poderosos que el Estado, ¿no? Sí. Entonces, ese Estado al cual nos han pintado como que es un Estado del cual hay que cuidarse porque el Estado te controla, te vigila, es todo lo malo que representa, ¿no? Pero resulta que ahora son los grupos económicos que tienen más poder económico que un Estado. Sí. Son las transnacionales, son las finanzas transnacionales las que tienen mucho más poder que el Estado. Entonces, debemos entender que en esta disputa que hay en las elecciones, están en juego muchos intereses económicos, muchos intereses políticos, geopolíticos, además con nuestro país, que son los que nos ponen en una situación muy delicada, porque antes de estos intereses geopolíticos habían estado a un nivel más bajo. Ahora vemos que esos intereses son los que están precisamente determinando actuaciones de gobiernos frente a temas que creíamos que habían superado, ¿no? Que habían sido superados, pero que la realidad nos está demostrando que no habían superado. Claro. En este contexto de elecciones, una de las preocupaciones que a veces se me viene es un poco la cuestión de los jóvenes, que no teniendo una formación política de una conciencia crítica delante, entonces delante de un candidato, entonces sí, apoyamos porque es joven, porque falta un proceso de educación, de formación política aquí, ¿no? Porque si no hay esto, entonces el primer que aparece es el salvador de la patria, ¿no? Y ahí después pagamos las consecuencias. Así es. Sí, el tema, creo que uno lo ve como un tema de los jóvenes, pero en realidad es un tema de toda la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Porque uno a veces cree que el problema es que los jóvenes, pero eso se reproduce también en otros sectores de la sociedad, en gente que es mayor, en gente que es profesional, en todos los sectores. Y creo que el problema va por la dificultad que tenemos actualmente de construir
un proyecto colectivo, ¿no? Sí, O sea, lo que hace hincapié en esta sociedad es en el individualismo, ¿no es cierto? Entonces tú y tu cuerpo son los únicos que pueden alcanzar objetivos. Entonces, tú contratas un personal trainer, tú contratas, sí, pagas miles de dólares para que te den una charla, para que te hagan mejor persona a ti mismo, ¿no es cierto? Hay auge de sectas religiosas sí, que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. Entonces, pero la lógica, ¿cuál es? Un proyecto individual, no es un proyecto colectivo. sí, Creo que por ahí podemos entender lo que pasa con los jóvenes. Es ese deseo que debemos reactivar de construir proyectos colectivos, donde nosotros seamos parte de algo que nos haga sentir importantes, pero no que pensemos que los individuos son los únicos que se pueden poner objetivos, sino que podemos ponernos objetivos colectivos como sociedad, ¿no? Es desde ahí donde debemos construir una política que nos movilice a hacer algo, ¿no? claro. Sí, porque yo creo que hay la buena voluntad, se ve algunos grupos de jóvenes que sí se involucran en un proceso, si tú trabajas la cuestión del cuidado de la casa común, de tantas cosas, hay un potencial Ujú. que participa, ¿no? Pero como usted decía, que en general la opinión pública a veces no tiene un poco esa formación, esa conciencia, ¿no? Entonces que es el desafío del trabajo para que se logre a crear Sí, este colectivo en donde todos podemos participar, ¿no? Sí, es cierto porque conversábamos antes de la entrevista del tema de pensar en un mundo mejor, claro, ¿no? Y ahí nos vamos un poco al tema de la cultura, ¿no es cierto? Las producciones que vemos, hablo de las producciones de las grandes cadenas cinematográficas, ahora las series, nos traen una serie de producciones donde vemos un futuro oscuro, digamos. El futuro siempre se presenta como una distopia de la realidad que ahora sí. tenemos. Ujú. Es o la guerra de zombies, o que nos vamos a matar todos contra todos, que hay que armarnos. O sea, se ha construido una idea y sobre un futuro negativo. No podemos pensar en un futuro utópico donde tengamos una sociedad mejor, donde tengamos acceso a la educación, donde tengamos acceso a la salud, donde tengamos acceso al tiempo libre para disfrutar con nuestras familias, con nuestros seres queridos, donde el trabajo sea algo que nos haga realizarnos y no a algo que nos haga, nos torture ya solo pensar que ya viene el lunes de la semana. Eh, ¿Y por qué uno se pregunta por qué pasa eso en la sociedad? ¿Por qué? Porque tal vez porque se han apropiado de la idea del deseo, del deseo por algo mejor. Y es más fácil desde una lógica del Claro. control social, eh, que la gente piense que no puede construir un mundo utópico, sino que lo que tenemos es lo mejor que tenemos. Así que mejor nos quedamos con lo que tenemos que nos arriesgamos a construir una sociedad mejor, ¿no? Y en ese sentido, creo que el clima de opinión, porque esto también hay que trabajarlo desde la opinión pública, ese clima de opinión, porque lo que construyen los medios a través de sus mensajes son un clima de opinión. Claro. Ese Sí, sí. clima de opinión que están construyendo los medios es un clima, además, que está robustecido por las encuestas, ¿no es cierto? Entonces Sí. hay una lógica así, ¿no? Que se hacen unas encuestas, los medios de comunicación reproducen esas encuestas y nos dicen que esto es lo que piensa la gente. Esto es lo que piensa, pero en realidad lo que nos están diciendo, lo que están haciendo es construyendo un clima de opinión, que ellos tal vez creen que es el clima de opinión con el cual pueden lograr sus objetivos, sus candidatos pueden ganar,
Entonces, la sociedad está viviendo en este momento que, que es un momento en el que deberíamos poner mucho énfasis en esto de la construcción de opinión pública, porque la Sí. construcción pública en sí no existe, como Ujú. dicen algunos autores. La opinión pública se construye. Entonces, entender esta lógica, que si la opinión pública se construye, están construyéndose desde las encuestas, están construyéndose desde los mensajes de los medios de comunicación, y nosotros tenemos que hacer ahora un esfuerzo mayor para estar informados como ciudadanos, porque ese es el papel también como ciudadanos. Desgraciadamente es así, porque el papel que están jugando los medios de comunicación deberían facilitarnos la vida, pero nos está haciendo más compleja. Las redes sociales, podemos decir que nos dan nos permiten opinar, pero también reproducen la lógica mediática de los sistemas mediáticos a veces. Entonces es muy difícil opinar, porque si opina algo con lo que los demás no están de acuerdo, pues le van a hacer carga montón a uno en las redes sociales, y no se da, ese es el principal problema, no se da un debate razonado, Claro. se da una adaptación del individuo a la mayoría, a lo que piensa la mayoría, ¿sí? Entonces, no podemos disentir, porque si disentimos, nos sentimos excluidos. Entonces, es más fácil quedarse callado o sumarse al grupo. Fíjese, es malvado el asunto. Sí, porque eh, a veces que se que se las personas en general no que se sabe de la realidad que vive, del contexto social, pero a veces lo niega, eh, influenciado por estos medios, porque, bueno, estoy bien, bueno, logro a mantenerme, a comer y ya. Exacto. Entonces parece que es como se dice, ¿no? Una parálisis así de que la conciencia no está trabajando. Parece, bueno, sí, estamos en esta situación, pero Ujú. podemos ir más allá, ¿no? Es que estamos en el siglo XXI y parece que esto es decir algo obvio, ¿no? Todo el mundo sabemos que estamos en el siglo XXI, pero si es que nos trasladáramos al siglo XX, incluso al XIX, eh, veríamos que las expectativas que se tenían de la tecnología que Sí, acabas de señalar, de una mejor sociedad, eh, nos llevaban a pensar que en el momento actual, en el siglo XXI, donde algunos ya nos imaginaban, o donde de la ciencia ficción nos hacía imaginar una sociedad automatizada, digitalizada, todos volando por poco, y no hemos superado los problemas básicos de las sociedades. O sea, eso es lo que debemos cuestionarnos, que la tecnología muy bien, pero la tecnología, ¿qué aportes nos está dando para reducir, por ejemplo, la pobreza? claro. Para crear desempleo. Se suponía que las máquinas iban a ayudarle a la humanidad a ser mejor, a que tengamos más tiempo libre para poder disfrutarlo. Y ahora las máquinas están quitando el trabajo a la gente. Sí, sí. Pero no es por las máquinas, es porque hay una forma de concebir el mundo en la que nos llevan a pensar que es mejor poner una máquina que una persona en vez de hacerle complementario el trabajo para que la persona pueda tener más tiempo libre y la máquina pueda apoyar a tener una mejor sociedad. O sea, de hecho, la violencia que se está generando tiene que ver con esa relación de la gente que no tiene empleo, de la gente que se ve frustrada porque un chico que va a la universidad y estudia y después sale y no tiene trabajo de lo que estudió. Sí, sí. Es paradójico. Sí, y más aún ahora con la cuestión de la inteligencia artificial que nos ayuda en muchas cosas, pero también crea una opinión de que sí, ya no hay que pensar, ya no hay que reflexionar, porque ya, pero por detrás de esa llamada inteligencia artificial hay grupos económicos que te manipulan, que te hace a buscar lo que ellos quieren, ¿no?
Es que uno de los temas con los que hay que analizar es cómo las redes sociales nos están ayudando a vivir mejor, a informarnos mejor, porque de cierta manera Claro, tenemos sí. un conocimiento acumulado, Ajá. que es, pero eso es lo importante, que este conocimiento que tenemos ahora en el Internet es un conocimiento que se ha creado o que se ha construido durante cientos de años de desarrollo de la humanidad. No es un Claro, conocimiento individual por el cual alguien pagó y se creó. Es un conocimiento que se ha construido socialmente. claro, sí, Al sí. entender a entender desde esa perspectiva lo que está pasando en las redes sociales, ahora con las aplicaciones, distintas aplicaciones que hay, con las distintas redes sociales que hay, nos damos cuenta que se están aprovechando del conocimiento que nosotros todos los días cuando aplastamos un botón, digitamos cualquiera de las opciones, estamos creando información con la cual después nos van a vender productos, donde el cual nos llegan anuncios Sí, de sí. cuestiones que uno dice, ¿cómo saben que yo me gusta esto? O si nunca les dije. O cómo saben nuestros intereses, ya no solo comerciales, sino hasta nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Sí, Entonces, el papel de los medios, de las redes sociales, también hay que verle en esa lógica, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes nos están aportando a nosotros y a qué punto nosotros estamos trabajando, dándoles haciendo el trabajo, porque le estamos haciendo un trabajo que antes tenían que contratar. Tal vez si una empresa quería lanzar un producto, tenía que contratar a otra empresa que le haga un estudio sobre el mercado, que dice. claro. Ahora ya ni siquiera eso, no tienen que contratar a nadie porque en las redes sociales nosotros estamos entregándoles todos los días información valiosa, incluso sobre nuestra intimidad Sí, claro. a esas. Y parece que el mundo fuera así, que así mismo es. Y no debe ser así, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como tú decías, necesitamos construir desde precisamente desde una visión de cómo se forma la opinión pública, de qué es lo que está en juego en las redes sociales, de cómo los medios crean un clima de opinión, desde esos debates construir una sociedad mejor, porque tampoco es que podemos decir que todo lo que tenemos nos lleva a pensar en lo mismo que criticábamos una sociedad distópica. Sí, Podemos construir una sociedad mejor, podemos construir una sociedad utópica, pero eh, tenemos que volver a los proyectos colectivos. El individualismo creo que es uno de los tremendos males de esta sociedad y eso no quiere irse contra los derechos individuales de las personas, todo lo contrario. Los derechos individuales de las personas están bien, pero cuando esos derechos individuales están siendo utilizados para ideologías del odio, por ejemplo, para decirte que el extranjero te está quitando el trabajo, para decirte que las diversidades sexogenéricas son pervertidas y están pervirtiendo a tus hijos. sí, Para decirte eso, entonces ya no debemos pensar que las cosas así mismo son. claro. Eh, en ese contexto de campañas, que se no lo sé cuánto los candidatos tienen conciencia de los grandes problemas que vive el país, ¿no? La cuestión de la violencia, de la inseguridad, del desempleo, de falta de libertad también de expresarse, ¿no? Y a veces, entonces tú haces un como se dice, un debate de los candidatos y que si no hay espacio ni a veces para presentar una propuesta. Entonces, Jesús decía, por los frutos se conoce el árbol, pero ahí uno se queda así, bueno, ¿y qué? El debate de las vicepresidentes, uno se ríe, que te hace ver una fachada, que no es real, que no es
que no ayuda a discernimiento ninguno, ¿no? Sí, bueno, en la cuestión del debate uno debería poder sacar algunas conclusiones, ¿no es cierto?, sobre por quién votar, por quién no votar, Claro. si ratifico mi voto, si cambio mi voto, pero está ya demostrado científicamente que los debates aportan muy poco a cambiar la forma de pensar de la gente que ya tiene decidido. Eso es un margen mínimo que lo estipulan Sí, el 3-4% de la población, que a veces ese 3-4% es verdad que también puede hacer que gane un candidato, pero en sí a lo que voy es que hay un posicionamiento ya ideológico de la gente que ve los debates, porque además no ve toda la gente los debates. claro, sí, sí. Y yo he conversado con la gente al otro día, mucha gente, y digo, ¿y vio el debate? No, no, ¿y por qué no vio? Porque no quiero. O sea, no hay ninguna explicación de decir no vi porque no pude o porque, sino porque no me interesa. Ya, Entonces, creo que también hay que hacer un llamado al ciudadano, a la ciudadana, en el sentido de que también tenemos responsabilidad, mucha responsabilidad en la forma en la que concibimos la democracia, ¿no es cierto? Si es ir a votar por votar, pues somos parte de las tragedias que después nos vienen, ¿no es cierto? Porque no estamos reflexionando que la democracia es mucho más que el voto primero. claro, Es, sí, es participación, es crítica, es una construcción social. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas tenemos mucha responsabilidad, no solo en nuestro voto, ¿no?, sino cómo estamos construyendo esa democracia. Porque, como hablamos al principio de esta entrevista, cuando hablamos de opinión pública, hablamos de una reflexión sobre la democracia, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí la opinión pública se convierte en algo importante dentro de un esquema social que es el que vive el mundo, que es la democracia liberal. Reflexionar sobre esa democracia y pedir que esa democracia sea mejor. Pero a lo que nos vemos abocados en el actual contexto es que mientras se limitan, se restringen todas las garantías democráticas, hay mucha gente que aplaude. sí, sí, ¿No es cierto? sí. Se han ganado derechos y Sí, resulta que ahora viene alguien y nos dice, no, estos derechos ya no los vamos a seguir dando porque esto está mal, pero sin ningún debate social, sin respetar a otros poderes del Estado, y la gente aplaude. Entonces la gente también tiene que hacerse cargo de que su participación dentro de lo que estamos viviendo debe centrarse en la democracia. O si no creen en la democracia, díganlo. Porque claro, claro, la gente dice, es que no hay libertad de expresión. Perfecto, pero cuando tú a la misma persona le preguntas, ¿y usted está de acuerdo en que se hagan universales los derechos a la educación? No, ya, porque debería ser privada la educación. sí, Entonces claro, la gente necesitamos que sí, nosotros reconozcamos que tenemos que también, como ciudadanos, mejorar y ser más activos en una democracia. Y ponernos frente a un espejo y decir, si soy tan democrático, entonces creo en los derechos universales. O si claro, no, ya no soy democrático, pero algo está pasando, porque si es que viene alguien y nos comienza a restringir la democracia, que ha costado a otras personas muertes incluso, y viene alguien y nos plantea un tipo de gobierno que no respeta a los otros poderes del Estado. Mire, el tema, por ejemplo, de las asambleas. La sí, Asamblea Nacional, es verdad que hay una serie de cuestiones que a veces hace que uno vea mal a los asambleístas y a las asambleas o a los congresos que se llaman en otros países. Es verdad. Pero la Asamblea es la representación política de la mayoría. De sí, hecho, en este país, en Ecuador, es el primer poder del Estado. Pero aquí, en Ecuador mismo, donde es el primer poder, el Ejecutivo toma decisiones que vulneran ese propio esquema democrático. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos yéndonos a una radicalización que ya no es democracia, que ya no es democracia. Entonces deberíamos preguntarnos,
Si estamos comprometidos con esta democracia, entonces, por más que no nos gusten las decisiones, por más que pensemos que está mal lo que están haciendo, pero tenemos que respetar esa democracia. O si no, pensar en cambiar a otro sistema. Claro. Pero algo hay que hacer, porque la solución no es tampoco quedarnos aplaudiendo lo que tenemos sin pensar y decir conformarnos con como tú decías, conformarnos con lo que tenemos y vivir ahí y el resto allá que si puede vive, si no, no viva. Claro. Según tu opinión, ¿cuáles serían los grandes desafíos que un candidato a la presidencia de Ecuador debería afrontar, asumir para dar una seguridad también a los que votan, a la gente, para decir sí, podemos trabajar, podemos avanzar? ¿Cuáles serían los grandes desafíos que... ¿Como candidato o ya como presidente? Bueno, en este momento, Como candidato. sí. Ujú. Ajá. Bueno, y yo creo que es un poco difícil. Mira, ¿por qué te digo difícil? Pues yo tengo bien claro que lo que un candidato debería ofrecer es un proyecto donde los beneficiarios sean las mayorías, ¿no es cierto? En general todos, sí, Claro, pero en la democracia, eh, como decía antes, ni siquiera pensando en otras formaciones sociales, sino en eh, la democracia significa dar atención a los más necesitados, a los más necesitados. Entonces el proyecto con el cual debería ganar, o sea, por el que deberíamos nosotros decir, este es el mejor proyecto, es un proyecto donde se dé atención a la mayoría, ¿no? Porque como hemos visto durante estos últimos estas últimas décadas, si se puede decir, la pobreza se ha agudizado en el mundo, la concentración de riqueza se ha hecho mayor. Entonces, lo que deberíamos ver es un candidato que ofrezca las posibilidades de tener una mejor sociedad. Y una mejor sociedad, ¿qué quiere decir? Atender a los más necesitados, pero eso implica que para atender a los más necesitados tú necesitas un presupuesto y todo lo demás. Ahora, ese es el gran reto, ¿no es cierto?, de un candidato, convencer a la gente de que su proyecto es un proyecto viable, ¿no? Y una cosa importante cuando un candidato nos plantea qué va a hacer, hay que preguntarle cómo, pero que nos claro, conteste cómo, porque ese ejercicio lo hacíamos, es importante porque cuando uno hace ese ejercicio, encuentra que cuando te ofrecen algo y no saben cómo, es puro populismo, ¿no? claro. Populismo. Y ni siquiera un buen populismo, porque incluso hay un populismo bueno, que Sí, se atiende al pueblo, claro, ¿no es sí, cierto? sí, Que es sí. atender al pueblo. Digamos que es demagogia, para ya no decirle populismo, porque cuando no nos saben responder cómo van a hacer eso, pues ahí deberíamos decir, no, este candidato no es el adecuado, ¿no es cierto? Pero por el otro lado está que si creemos en lo que nos dicen o queremos creer en lo que nos dicen, porque por este sesgo de confirmación que se llama en comunicación, que hay un sesgo de confirmación, ¿no? Sí. Solo queremos Ujú. confirmar lo que nuestro sesgo nos dice, Claro, pero no podemos analizarle, decir, no nos está diciendo la verdad, si no confirmamos que sí, sí, ese es el candidato. Entonces, es una responsabilidad, digamos, que también tenemos como electores, como parte de una sociedad democrática, eh, y el candidato, pues, debería ser así, el que nos presente el mejor proyecto para tener una mejor sociedad, insisto en lo del proyecto colectivo, no claro. individual. Sí, sí. No nos diga, usted va a ganar mañana tanto y usted va a ganar tanto y va a tener trabajo, sino un proyecto donde podamos como sociedad avanzar y los avances sociales son difíciles de hacerlos. Uy, sí, Son sí. fáciles de destruir, Claro, sí, sí. difíciles de Sí, lograrlos. sí, sí. Muy bien, Mauro. Es que sí, este compartir ideas, para ayudar también a nuestros
participante, a nuestra sociedad, a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. Tenemos derechos y tenemos deberes, pero y ahí es que se construye la democracia donde todos puedan participar. Para ir concluyendo un poco este nuestro diálogo sobre esta opinión pública en este contexto electoral, una palabrita así de esperanza a todos nuestros seguidores de cómo vivir este momento que estamos pasando para que podamos mirar más allá de lo que es la pantalla. Sí, lo que hablábamos al principio creo que es lo importante. Deberíamos vivir la democracia como un momento de alegría, ¿no es cierto? Que tenemos la oportunidad de elegir una propuesta política, un candidato que nos lleve a un futuro mejor, ¿no es cierto? En ese futuro, en esa lógica. Y deberíamos tratar de excluir de esa lógica para pensarlo con alegría, celebrar las propuestas del candidato, analizar sus propuestas, celebrarlas, decir yo me identifico con esta propuesta económica, con esta social, con esta política, me identifico, porque creo que así vamos a tener una sociedad mejor. Y lo que no debemos hacer es votar por un candidato solo porque no queremos que gane la otra opción, sino que identificarnos con una propuesta, no en votar en negativo, sino en positivo. Eso nos hace sentir a nosotros realizados como sociedad y como individuos. Votar por alguien, por unas propuestas que nos hagan sentir satisfechos, no por unas propuestas, no por un candidato para que no gane la otra opción. Sí, son las polarizaciones. Muchísimas gracias, Mauro Larrea. Es un comunicador social, especialista en opinión pública. Agradecemos su participación con nosotros en este momento en que estamos en este contexto electoral para nos ayudar a todos a sumar fuerzas para construir esta nueva sociedad de participación, que el colectivo sea la voz que determina el proyecto político que queremos construir para un nuevo Ecuador, para una nueva sociedad. Muchísimas gracias, Mauro, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.